Quiero también contarles sobre algo lindo que estamos haciendo como iglesia. Hoy mismo está yendo una comitiva hacia Tijuana. Bueno, ya pasaron organizada por el Ministerio de la Mujer y también la obra misionera de nuestra iglesia, que estamos llevando ayudas para un orfanato allá en Tijuana. Agradecemos a todos los que se enrolaron en esto, los que se involucraron dando dinero, ropa, juguete y todas estas cosas, porque realmente esos muchachitos lo necesitan. Somos una iglesia que Dios nos ha puesto en este mundo para bendecir a otros, porque nuestra pasión es servir. Y no solamente estamos en Tijuana, México, sino también estamos haciendo una obra hermosísima en Cuba, que empezamos pero no ha terminado, todavía falta un poco. Resulta que tenemos un club de fútbol en nuestra iglesia, que funciona todos los martes a las 7:30. Y en coordinación con el club de fútbol y algún que otro líder, en nombre de este club, hemos formado un club de fútbol en Cuba también. Hijo de este club acá en Riverside. Y aquí tenemos las fotos. El único requisito para entrar a ese club de fútbol en la localidad de Cuatro Caminos, Bejucal, en Cuba, una localidad bien pobre, donde las personas no tienen literalmente alimento suficiente para enfrentar el día, donde pasan más de 22 horas sin electricidad, meses sin agua. Allí hemos sembrado la semilla del evangelio para partir del deporte. Así que agradezco a Rudy por apoyar esta iniciativa. Todos los jueves se reúnen por la noche, ahí no tienen electricidad, eso es con una lámpara recargable, y ahí están todos los muchachones, miembros del club de fútbol. También enviamos un dinerito para que al final tengan algo de comer. Muchos de estos muchachos se acuestan con el estómago literalmente vacío. Así que, de algún modo, por ahora, al menos una vez por semana, les estamos dando un pequeño refrigerio para que se vayan con algo. Todo depende de la manera en que la iglesia se involucre para bendecir a estas familias. Y entonces, bueno, allí juegan, no tenían zapatos para jugar porque jugaban descalzos. Y enviamos también apoyo y le compramos a cada miembro sus spikes, porque estaban jugando descalzos y el director me dijo, fulano no va a poder estar la semana que viene porque se cortó, el otro tampoco porque se dio un golpe. Y yo, no, tranquilo, enviamos ayuda para comprarle los tacos y me enviaron esas fotos lindas, contentos allí. Y entonces eso nos place mucho más, porque nuestra pasión es ¿qué? Servir. Nuestra misión es servir, ¿ok? Y entonces, dicho esto, quiero pasar a otro tema. Uno de los temas menos predicados en nuestra iglesia es el tema del Espíritu Santo. Es lastimosamente uno de los temas más fundamentales, uno de los temas más importantes y sin embargo es uno de los temas más, diría yo, más incomprendido, ¿no? Más incomprendido. Entonces, es de estudio el hecho de que sea uno de los temas menos predicados. Por ejemplo, yo hice una lista de temas que son menos predicados según estadísticas. Y uno de ellos es el servicio social. Eso casi nunca se predica en nuestros púlpitos, tampoco se predica mucho de eso en nuestras plataformas digitales. Entonces, se predica más de cómo salvarse, de cómo poder salvarse uno, que cómo mostrar a Jesús en nuestra comunidad. De eso se predica muy poco. Otro de los temas menos predicados es el orgullo espiritual, sobre la soberbia religiosa y sobre el formalismo. Es que preferimos evadir esos temas para no meternos en problema con nadie, para que nadie se moleste, para que nadie lo tome a mal. Y Jesús nos dio un ejemplo totalmente diferente. Jesús trabajaba directamente, de manera frontal contra estas dificultades, porque no es contra la persona. No, la persona es nuestro hermano en Cristo. Es contra el enemigo que está usando a esa persona. Tenemos como institución incluso, tenemos mucho orgullo doctrinal. Tenemos la verdad y hay muchos por ahí que dicen que los únicos que se van a salvar van a ser los que entren a esta iglesia. Y eso no lo enseñamos nosotros como iglesia. Porque si eso sería así, nos convertiríamos en una secta. Y quien no cree lo que creemos nosotros se pierden, y tampoco es así, porque hemos visto a través de la historia cómo se han levantado hombres de Dios con creencias diferentes y los vamos a ver en el cielo. Lo dice nuestra iglesia y nosotros lo creemos. Ahí está el ejemplo de Wycliffe.
Wycliffe nunca abordó el sábado y lo vamos a ver en el cielo. Martín Lutero nunca abordó el sábado y lo vamos a ver en el cielo. Ahora, ¿eso vete al sábado? Yo no digo eso. Si lo estás pensando tú. Solo estoy diciendo que no somos una secta, que creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Y eso es un error. Una vez escogieron a tres ciegos, y le pusieron un elefante al frente. Nunca habían visto un elefante. Y le dijeron a uno, toca. Y tocó el rabito del elefante y le dijeron, ¿cómo es un elefante? Dice, el elefante es flaquito, pequeñito y larguito y peludito en la puntica. Al otro ciego le dijeron, toca el elefante y tocó la oreja. Dice, el elefante es aplastado y es grande, mira qué grande es el elefante. El otro le dijo, toca al elefante y tocó la trompa. Dice, el elefante no es ni chiquito, ni flaquito, ni nada. Es largo y gordo, grande. Mire, y se joroba, tiene 2 huecos en la punta. Estaban equivocados. Los 3 estaban diciendo características ciertas del elefante. Pero el elefante no era todo lo que enseñaban. Lo que enseñamos nosotros como iglesia es verdad, pero no tenemos toda la verdad. Entonces, se predica poco sobre la reforma progresiva desde el punto de vista doctrinal de nuestra iglesia. Se predica poco sobre eso. Muy poca gente entiende que nosotros creemos en una teología de verdad progresiva. O sea, Dios va revelando su verdad de manera progresiva. Entonces, hay puntos que hay que ir añadiendo, otros que hay que ir rectificando y así vamos por el camino que Dios manda. Por ejemplo, solamente en 1980, en la década del 80, se hace el primer manual de nuestra iglesia de manera formal. Y habían solo 25 puntos doctrinales o enseñanzas básicas. Ahora hoy tenemos 28. Y puedes preguntarle a cualquier adventista, a ver, que te diga los 28 puntos básicos doctrinales de la iglesia, a ver si te los puede responder. O cuáles fueron esos 3 que se añadieron del 80 al 2025. No lo saben. ¿Por qué? Porque se estudia poco este punto de la reforma progresiva de la iglesia. Y se habla muy poco de la Biblia. No se predica de Biblia, no se predica tampoco de la fidelidad financiera y el uso cristiano de los recursos. Se predica muy poco sobre el diezmo, se habla muy poco de las ofrendas y en las pocas ocasiones que lo hacemos con cierta timidez para que no interprete que estamos pidiendo dinero. Yo me pongo en ese lugar también. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos a un Jesús que predicó más de los recursos y del dinero que del cielo y del infierno. Habló más del dinero Jesús, del uso que le damos al dinero y los recursos que del cielo mismo y del infierno. Búsquelo para que vea. Entonces no seguimos ese ejemplo. Y por supuesto, otro de los temas poco predicados es sobre el Espíritu Santo y la reforma espiritual que provoca tener el Espíritu Santo en el interior. ¿Por qué? Porque la gente prefiere, hay muchos predicadores que prefieren lograr una medida que no ofenda a nadie, que no choque con nadie y que se sientan contentas. Pero en esta iglesia, gracias a Dios, no tenemos predicadores entretenedores. No tenemos aquí predicadores románticos, que lo que quieren es endulzar el oído. Tampoco tenemos verdugos con látigos en la mano. Predicamos el Evangelio a partir de la verdad y la Biblia. Y esta tendencia de predicar poco del Espíritu Santo, entonces nos lleva a ser de manera particular más fríos y más buenos. Nos lleva a ser más fríos. Pero más buenos, pastor, sí. Más fríos y más buenos cuando no predicamos del Espíritu Santo. En vez de ser calientes y benevolentes, porque hay una diferencia entre ser benevolente y ser bueno. Después, en otro mensaje, se lo predicaré. Nos hace ser cristianos cada vez más ordenados, más conocedores de lo que se debe hacer, que cristianos que busquen el Espíritu Santo y hacedores de lo que sabemos que debemos hacer. Tenemos mucha ortodoxia en nuestra mente, sabemos cómo se corre, pero no corremos. Tenemos poca ortopraxis. Entonces, una vida así nos hace entonces llevar nuestra fórmula personal de vida al templo. Venimos al templo y proyectamos ese estilo de vida personal que llevamos, tibio y frío, en la iglesia. Y como resultado, bueno, pues tenemos una iglesia, bueno, pues mucho más buena. Tenemos una iglesia más buena, una iglesia
más ordenada como resultado de eso, una iglesia más instruida, una iglesia más desarrollada en ministerios, pero una iglesia cada vez más seca, más aburrida, más fría, más estéril, una iglesia que da pocos resultados. Eso pasa con las iglesias donde los miembros de manera particular no tienen presente el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Ok? Entonces no necesitamos tener una iglesia ordenada, una iglesia, una iglesia ordenada, una iglesia bien construida, bien con bases sólidas, si no hacemos nada con lo que tenemos. Los recursos se nos dan para ponerlos en práctica, no para consumo propio. Porque yo puedo crear acá un servicio espectacular, que ni Las Vegas me hacen nada. Reunimos una ofrenda gigante, contratamos a un buen orador, un actor de Hollywood que haga un papel de orador tremendo, que erice los pelos, lo paramos acá, contratamos a un grupo musical de los mejores de Los Ángeles, lo traemos con equipo de luces increíbles, con camarografía tremenda y metemos aquí un servicio tremendo y todo el mundo sale erizado. ¡Wow! ¡Qué sermón! ¡Qué clase de servicio! ¡Qué adoración! Pero todo quedó en la piel, todo quedó en la emoción. Y cuando sales para afuera sigue siendo el mismo. No queremos una iglesia que sea un metal que resuene y un címbalo que retiñe. Pero si quieres una iglesia diferente, el primero que tienes que ser diferente, ¿quién es? Nosotros. Tanto usted como yo. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de una iglesia diferente. ¿Quieres una iglesia llena? Llénate tú primero. ¿Quieres una iglesia misionera? Sé tu ejemplo de misión. ¿Quieres una iglesia involucrada? Sé tu ejemplo de alguien involucrado. Una iglesia compasiva, sé tu ejemplo de compasión. Una iglesia que perdone, perdona tú primero. Y entonces tú, que según 1 Corintios es el templo de ese Espíritu Santo, vas a traer aquí la influencia divina. Porque este templo está lleno del Espíritu Santo no por el edificio, sino porque tú estás aquí. El día que se venda esta iglesia y se agarre para una fábrica o un almacén, ya aquí no va a estar el Espíritu Santo. Pero la gente prefiere otorgarle ese valor moral a la edificación para desviarlo de mí, que soy el que tiene que tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué forma podemos tener el Espíritu Santo y permanecer en el Espíritu Santo? Hay dos tipos de permanencia. Está la permanencia diaria. ¿Qué cosa es la permanencia diaria? Bueno, diariamente tenemos que hacer ese ejercicio intencional y renovado de comunión con el Espíritu Santo. Es el acto de levantarse por la mañana tempranito y orar, estudiar la Biblia, leer matutinas, escudriñarla bien, tener un momento de meditación. Pero sabemos que tenemos que orar. Sabemos que debemos dedicar tiempo a la oración antes de irnos para ir llenos del Espíritu, pero en lugar de hacer eso, lo que hacemos es una oración rápida, corta y en el carro rápido casi que chocamos porque no nos alcanza el tiempo. También otra manera es leer la Biblia, pero en el mejor de los casos lo que leemos es un salmo favorito para no meternos en tanta complicación, o un capítulo de la Biblia. Las personas más espirituales incluso agarran la lección y la leen completa la página que le toca. Pero eso no es una permanencia diaria. Entonces, otra forma de permanecer diariamente es viniendo a la iglesia. Bueno, llegó el miércoles, llegó el viernes o lo que sea, bueno, pues voy a la iglesia a encontrarme otra vez con el Jesús que llevo toda la semana alabando. Y tampoco vengo a la iglesia. Y en el mejor de los casos vengo y me pongo por ahí a hablar y no entro al servicio porque no me gusta cómo predica el pastor. Sí, porque hay dos tipos de personas. Están los que aman, los que odian al pastor, y están los raros, los que lo aman. Entonces, nada, es broma. Entonces, esa es la permanencia diaria, es la que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 25, que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por quién? Claro, tenemos que adorarlo, como dice el apóstol, en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. En espíritu y en verdad. Y también, fíjese,
está la permanencia continua, que es el estado maduro y estable en el que el creyente vive habitualmente bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, es una forma de vivir la vida cristiana, pero de manera continua. Usted ora constantemente, usted está enganchado a la fuente correcta, y del mismo modo en que el fuego no se aviva si no tiene oxígeno, nosotros no nos avivamos si no estamos conectados, enchufados a la fuente correcta, que es el Espíritu Santo. No solo necesitamos una permanencia diaria saludable, sino que necesitamos una permanencia continua saludable. Por eso en Apocalipsis dice el Señor Jesús, bienaventurado el que ¿qué? El que persevera. Solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Se refiere a una permanencia intencional en el Espíritu Santo. Por eso dice Juan 15, 4 y 5, permanezcan en ¿quién? ¿Y yo quién? En ustedes. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque está constantemente enchufado a la fuente correcta. ¿Permaneces más en Cristo o en Netflix? ¿Permaneces más en Cristo o con el socio del trabajo o con el amigo? ¿Permaneces más en Cristo o en el celular? ¿Dónde está tu permanencia? Bueno, pues en dependencia donde permanezcas más, ahí está tu corazón y ahí está tu crecimiento o decrecimiento, depende del área que tú escojas. Por eso necesitamos permanecer en Cristo. Es una experiencia diaria, porque no podemos vivir de los milagros pasados, de las experiencias pasadas, y mucho menos de los milagros y las experiencias de otros. Hay gente que edifican su vida sobre los milagros que Dios hizo con otros. Entonces cuentan milagros que hizo con fulano, con milagros que hizo Dios en Tikrit, en África, y los milagros que está haciendo contigo, ¿por qué no los cuentas? ¿Por qué no hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque de esa manera estás olvidando o quitándole crédito a las cosas lindas que Dios hizo en ti para dársela al crédito a las otras cosas lindas que Dios hizo en otras personas. Pero Dios quiere que cuentes tu propia historia. No vivas más de los milagros de otros. No pienses que los milagros solamente están reservados para los Elías, para los Pedro, los discípulos. El Señor también tiene una mesa llena, un buffet lleno de milagros para ti también, y de accionar de experiencias lindas en el Espíritu. Pero para eso hay que permanecer diariamente en el Espíritu y de manera ¿cómo? Continua. Hermanos míos, dicho esto, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Porque hay gente que piensa, tienes que recibir el Espíritu Santo. Y hay gente que confunde en términos. Unos piensan que el Espíritu Santo se recibe cuando te bautizas. Otros piensan que el Espíritu Santo se recibe mucho antes. Otros piensan que el Espíritu Santo se recibe solo cuando te bautizas y obedeces su palabra. Ahí viene el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Está el texto clave está en Juan 20, 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense, imagina la escena. Jesús había muerto, los discípulos estaban tristes, compungidos, huyeron por temor, tenían miedo de ser apresado o, en el peor de los casos, muertos, igual que su maestro, que era el Todopoderoso, así lo veían, no tenían conciencia de la realidad de la situación. Entonces pasan unos días, ellos se esconden en un lugar bien discreto para no ser encontrados, y entonces en medio de las dudas, en medio de aquel caos, aparece Jesús, ya resucitado. Ellos se quedan atónitos y Jesús les dice, habiendo dicho esto, después que les dijo unas palabras de ánimo, algunas cosas que tenían que saber, sopló así sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en medio de la escena, en medio de la escena aquella, lejos de Jesús esperar que las cosas mejoren, lo primero que le mandó fue el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible, pastor, que le mandó el Espíritu Santo cuando ellos estaban en esa situación? Sí, mira, estaban incrédulos. Ellos mismos fueron reprendidos por Jesús por su incredulidad. Estaban divididos
porque discutían entre ellos mismos. Estaban decepcionados de los 3 años y medio que pasaron con Jesús. Estaban temerosos. Y en medio de todo este caos aparece Jesús para darle el Espíritu Santo. Pastor, pero no me tengo yo, yo no recibo el Espíritu Santo cuando entonces ya yo me arrepiento, cuando ya yo voy a Jesús, cuando resuelvo cierta situación, tengo que prepararme para bautizarme, tengo que dejar tantas cosas. No, hermanos, para tú poder rectificar tu camino, tiene que venir antes el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ni te vas a arrepentir de corazón, sin el Espíritu Santo ni vas a rectificar de verdad tu camino, te vas a convertir en un hipócrita formalista para que delante de los hombres la gente piense que todo está bien, pero tu corazón está con áreas putrefactas. Por eso Jesús, en medio de aquel caos discipular, Jesús aparece y le sopla el Espíritu Santo. Y esto es una vista de lo que dice Pablo. Dice Romanos capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu que vivifica. O sea, Jesús le sopló el Espíritu Santo a ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pero no de esta manera, primero que recibieran poder para hacer milagros. La intención de esta primera, de este primer compartimento del Espíritu Santo es más para resucitar sus vidas, para que hicieran reformas, ¿ok? Porque todo es con niveles y dimensiones, etapas espirituales. Usted recibe el Espíritu Santo, no espere que va a hacer grandes milagros como Pablo y Pedro. Usted tiene que rectificar muchas cosas por medio del Espíritu Santo. Usted nace como un bebé y en medio de ese nacimiento entonces usted resucita. Fue el mismo soplo que le dio Dios a aquel pedazo de barro en Génesis 2, capítulo 2, verso 7, cuando sopló aliento de ¿qué? De vida sobre él, y fue el hombre un ser viviente. Ese mismo ser que sopló en la nariz de ese muñeco aliento de vida, sopló ahora Espíritu Santo sobre todos ellos. Recibieron el Espíritu Santo y sus cuerpos, su espíritu resucitaron totalmente. Entonces pasó el tiempo y estos muchachones estaban tan deseosos de seguir recibiendo el crecimiento en el Espíritu y se reúnen en un lugar llamado aposento alto. Y entonces ahí comienzan a orar por mandato de Jesús. Oren, no salgan de ahí hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo, pero ya no la habían recibido. No, esto que sucedió en Juan 20 es totalmente diferente a lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2, ellos reciben el Espíritu Santo para resurrección espiritual, para empezar el camino, para nacer de nuevo, pero en Hechos capítulo 2, ellos reciben el Espíritu Santo para llenura en poder, para poder testificar. Y lo vamos a ver allí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El cual llenó toda la casa. Y dice, el 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos, repita conmigo, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Primero, cuando dice otras lenguas, lo dice claro, no dice en lenguas extrañas, no dice lenguas angélicas, no dice eso. Lo que dice es en otras lenguas, porque dice más abajo que cada uno de diferentes naciones lo entendía en su propio idioma. O sea, es el don de lengua que yo necesito para hablar de una vez inglés, ¿no? Entonces, fueron llenos. O sea, en Juan capítulo 20, verso 2, ellos recibieron el Espíritu para vivificación espiritual. Y en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo para poder testificar de ese Espíritu que recibieron. Usted no puede hablar a otros de Jesús si no está lleno del Espíritu Santo. Por eso hay tanta gente con la que no se puede contar para predicar a nadie. Lo invitas a hacer una visita, no, me da pena. Lo invitas a predicar y dice, no, yo no soy de palabra. Entonces, pero ¿y cómo tú testificas? Por medio de lectura braille. Tienes que testificar.
La persona que ha sido perdonada, la persona que ha sido llena del Espíritu Santo, no se puede callar la boca. No puede. Hay tanta gente allá afuera perdida, señores, y nos hemos encerrado en 4 paredes y de aquí no salimos. Cuando dice el mismo Jesús, primero, ¿dónde? En Jerusalén, después en Samaria, después en Judea y después a los confines de la tierra. Fíjense, no dice primero los confines de la tierra porque está el otro que se quiere comer el mundo, pero aquí adentro es un desastre. Predica para afuera, candil para afuera y oscuridad para la casa. No, Jesús dice la fórmula perfecta. Si tú quieres hacer lo que yo te estoy mandando, pero con efectividad, primero recibe el Espíritu Santo, que supongo que ya lo recibiste, para vivificar tu vida. Entonces después busca el Espíritu Santo, procura ese Espíritu Santo para que te llene. Y una vez que te llene, entonces predica. Pero espérate, no es como tú quieras, hay un plan. La obra misionera tiene un plan, no es como te dé la gana. Por ahí no salió Pedro con 2 o 3 a hacer otra cosa que Jesús mandó y Juan, Jacobo y el otro haciendo otra cosa. No. Se ajustaron al plan evangelístico de la iglesia de su tiempo. Entonces, ¿cómo es, maestro? Primero en Jerusalén, pues en Jerusalén. Y llevándolo a la iglesia, no vamos a bautizar a nadie si primero no crecemos aquí adentro. Estoy seguro que Dios pone ángeles en la puerta de las iglesias, en muchas iglesias, para que nadie entre, porque si entran en el estado que está la iglesia, entran y se van y nunca más pisan una iglesia. La gente fajada comentando, haciendo esto, traición, le murmura. Oye, ¿la iglesia es un hervidero? Aquí en Riverside no sucede eso, estoy hablando de otras iglesias, ¿ok? Pero fíjense, primero tenemos que crecer para adentro. Estuvimos pastoreando una iglesia donde estuvimos 2 años, ¿te acuerdas? Haciendo todo como el librito lo decía. Todo. Haciendo todo, campañas, etapa de siembra, esto, aquello, cosecha, todo. Y no bautizamos en 2 años ni una gente. Ni uno. Y gastando, porque fueron gastados, no fueron invertidos, gastando recursos en campaña. Y yo decía, ¿qué está fallando, Dios mío? Y una vez, estaba yo casi que por dormir y el Señor me dice, crezcan para adentro. Y me lo pone en la conciencia, crezcan para... Yo no entiendo. Y empiezo a orar, el Señor me manda a la Biblia, empiezo a escudriñar la Biblia y me encuentro con este texto. De Hechos capítulo 1, cuando dice, primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego hasta los confines de la tierra. Pero primero crezcan en Jerusalén. Procuren que todos estén unánimes y unidos, porque es la única manera de recibir el Espíritu Santo, familia. Estuvieron 40 días. ¿Y por qué no estuvieron? El Espíritu Santo no los llenó antes. ¿Por qué una vigilia de 7 horas? ¿Por qué no los llenó? Porque estaban divididos entre ellos. Necesitaban tiempo para procurar el descenso del Espíritu Santo, pero eso no iba a descender si entre ellos no crecían, si entre ellos no se ponían de acuerdo. Entonces queremos iglesias tremendamente llenas, iglesias tremendamente bendecidas, pero nuestras vidas son un desastre. Le decimos hermano al otro, pero lo traicionamos. Tenemos que tener unidad, tener capacidad de perdón. Porque solo el que tiene la gracia de Jesús en su corazón, perdona. ¿Sabe quién no perdona? El que no ha recibido el Espíritu Santo. Porque el perdón viene como fruto de haber sido llenado del Espíritu Santo. Y únicamente cuando el Espíritu Santo los llenó, entonces hicieron lo que tenían que hacer. O sea, Juan 20 era para resucitar espiritualmente. Hechos 2 era para recibir poder, y no lo digo yo porque me lo inventé, lo dijo el mismo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos lados. La única manera para ser testigos y testimonios verdaderos es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo ya habitaba en ellos, ya estaba en ellos, pero ahora fueron comisionados para testificar de lo que ya tenían. ¿Ok? Ahora, dice Hechos capítulo 4, porque aquí es otra, ya con esto vamos a terminar, ¿ok? Otro descenso del Espíritu Santo, el tercero importantísimo. Lo que ocurre ahora aquí en Hechos capítulo 4 es totalmente diferente a lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 y Juan 20.
En Juan 20, repito para que se te grabe, era para resucitar espiritualmente. Ya el Espíritu estaba allí. Ahora viene Hechos, capítulo 2, y ese Espíritu viene para llenar y comisionar para la misión de las herramientas específicas. Pero ahora, en Hechos, capítulo 4, miren qué interesante. Cuando hubieron orado, ¿cuando hubieron qué? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregados tembló. El 14 va a temblar esto. Sí, y todos fueron, ¿qué cosa? Oye, pero ya no habían sido llenos en el capítulo 2. Es que se habrán vaciado aquí y luego hubo que volverlos a llenar. No, el Espíritu no se fue. No fue que el Espíritu se fue y volvió. No es eso. Es que aquí está la permanencia diaria y la permanencia continua. No digas, no, ya yo fui lleno del Espíritu Santo. Ya, no. Di Jesús, una vez me tocaste con el Espíritu Santo, pero ahora las situaciones cambiaron y necesito que me llenes otra vez del Espíritu Santo. Lléname de nuevo todos los días y cada mañana, Espíritu Santo, ven a mí. Invoca al Espíritu Santo para que te llene completamente, porque cada día amanece con circunstancias diferentes y aquí pasó igual. El escenario de Juan 20 era diferente al de Hechos 2 y el escenario de Hechos 2 era diferente a este. Aquí estaban siendo apresados, habían sido amenazados de muerte y necesitaban la llenura del Espíritu Santo. De nuevo, ¿para qué? Para enfrentar las nuevas condiciones bajo las cuales tenían que predicar. Por eso, una vez que se llenaron del Espíritu Santo, dice que hablaban ¿con qué? ¿Qué significa de nuevo? A mí no hay quien me calle. No hay quien me calle. Alguien me dijo, estoy trabajando con un compañero de trabajo. Digo, preséntamelo. Quiere que lo visite, pero para visitarlo nada más, no es para... No, yo voy a invitarlo a la iglesia. No, todavía. Señores, si usted tiene $3 millones en el bolsillo y usted se lo quiere regalar a alguien, tiene que convencer a alguien para regalarle los 3 millones. Y se queda en la convención. Señores, tenemos en nuestra lengua un regalo más grande, pero por mucho, que $3 millones de dólares. ¿Y por qué entonces tenemos que convencer a la gente? Señores, esa gente necesita que le hables al pecho directo. Lo que pasa es que si nosotros no estamos convencidos del regalo que tenemos en el corazón, no vas a convencer a nadie. ¿Y cuando tú te convences? Cuando te llenas del Espíritu Santo. Entonces, estos 3 textos revelan la dinámica de la dimensión del actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero llega a ti, te revive, después tú lo sigues buscando y Él te llena, y a partir que te llena, entonces vienen los frutos grandes del Espíritu Santo, o el fruto grande del Espíritu Santo compartimentado en muchas versiones. Ahora, cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti, sucede esto. El que cree en mí, de su interior, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua viva. O sea, no dice que te vas a estancar. Si crees en Jesús, te estancas. Si crees en Jesús, tendrás gotas. No, dice que es un río, y un río vivo. Un río vivo. Si nosotros creyéramos en un espíritu que estanca su iglesia, entonces mira, estuviéramos todavía en los tiempos del Éxodo, estuviéramos todavía con el sistema de adoración patriarcal, porque es estancado, pero dice que no, que es voluble, que va cambiando según las circunstancias. No habla de principios, habla de un río que fluye, que camina, que un río que bautiza, que genera ganancias, que predica, que da vida a muchos, que no para de crear ministerios, que no para de crecer, que crea un ambiente increíble dentro de la casa de Dios, un río que hace las bases para una estructura familiar cristiana increíble, con un ambiente tremendo, un río vivo. Pero hay ríos de aguas arbañales también. Pero ahí lo que dice es que el que cree en Jesús, de su interior lo que corre es río de agua viva. Y hay cristianos que recibieron el Espíritu Santo, gloria al Señor por eso, y lo dejaron ahí. Entonces, ora
y nada ocurre. Es el cristiano que en vez que hace cosas y divide, dice cosas y daña, le gana el carácter, le gana la fuerza de voluntad, porque lee la Biblia cuando tiene deseos, viene a la iglesia cuando tiene deseos, no tengo deseo de estudiar, no tengo deseo de venir, no tengo deseo. Entonces, si te guías por lo que tú tienes deseo, entonces te vas a perder, hijo. Te vas a perder. Alguien le invité para bautizarse, ya tiene todos sus estudios y me dijo, cuando yo sienta que el Espíritu Santo me diga. Digo, espérate que el Espíritu Santo te lo voy a decir. Y abro la Biblia y mira lo que dice el Espíritu Santo. El que cree y fuere bautizado, ¿este será? Vamos, te lo dijo. Ven. No, yo tengo que sentirlo. Señores, ¿guardamos los mandamientos porque tenemos el deseo de guardarlos? No, guardamos los mandamientos porque creemos que hay que hacerlo. Porque estamos convencidos. Usted no mata porque no tiene deseo. No, sí, yo estoy seguro que María Martínez... María ya debe hace rato, pero está aguantando los deseos y no lo hace, ¿ok? No matamos no porque no tengamos deseo, no mentimos no porque no tengamos deseo, sino porque estamos convencidos de lo que creemos. Y la muestra de que no solamente estamos convencidos de lo que creemos, sino de que estamos convertidos a eso que creemos, es que vamos por encima del deseo, por encima de lo que queremos, y entregamos nuestra vida entera a Jesucristo porque lo pide su palabra, ¿ok? Amén. Hermanos míos, termino diciendo que hay 3 términos diferentes. Una cosa es recibir el Espíritu Santo. Otra cosa muy diferente es recibir el don del Espíritu Santo. Y otra cosa muy diferente es recibir la promesa del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, lo que pasó en Juan 20:22. Recibimos, le abrimos el corazón. Recibir entonces la promesa del Espíritu Santo es lo que sucede cuando se hace realidad la promesa del pacto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, escribiré mi ley sobre los corazones, y ya el maestro no enseñará al alumno, ya el viejo o el anciano no enseñará al niño. Entonces sucede lo que pasa en Joel capítulo 2, que dice, en los postreros tiempos, los jóvenes ¿qué? Profetizarán y los ancianos verán visiones. O sea, es la promesa de que Dios se va a derramar completamente en su pueblo. ¿Ok? Esa es la promesa del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Sucedió en el Pentecostés en el capítulo 2, cuando se derramó sobre toda carne ahí completo, y ahí todo el mundo hablaba y profetizaba y se bautizaron miles, porque hubo en masa un descenso del Espíritu Santo. Pero cuando entendemos que recibimos el don del Espíritu Santo, bueno, pues cuando ya crecimos en el Espíritu, procuramos el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, ¿de qué forma, Pedro? Bueno, aquí Pablo dice una lista tremenda de maneras en las que se manifiesta el Espíritu Santo. Y dice aquí, en 1 Corintios 12, del 4 al 11, ahí Pablo habla de palabra de sabiduría. Esos son dones espirituales. O sea, maneras de poder entender y explicar la Biblia. Habla de palabras de conocimiento. Es la capacidad que adquirimos por el Espíritu de entender verdades muy profundas. Habla de la fe, que es una confianza sobrenatural en Dios a pesar de las circunstancias. Los dones de sanidades, que es la capacidad de sanar a los enfermos, ya sea orando y poniendo manos. Los milagros, el poder sobrenatural para obrar cosas que nadie cree que pudiera suceder. Profecías, hablar inspirado por el Espíritu Santo. Discernimiento de espíritu, reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo viene del hombre o del diablo. Diversos géneros de lengua, hablar en idiomas que tú no conoces y que la gente te entienda. Entonces, en Romanos 12, del 6 al 8, habla del don de servicio, que es el ministerio, el don de enseñanza, exhortación, o sea, esa persona que da ánimo, que da consejos, repartir con generosidad, presidir con diligencia, misericordia con alegría. Efesios 4, del 11 al 12, destaca los dones ministeriales, el apostolado, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y el de maestro. Te pregunto, ¿cuál de estos dones ya no existe?
Ya no existe. A ver, es una prueba que voy a hacer en iglesia. ¿Cuál de eso desapareció? ¿Cuál don de eso desapareció que ya, por mucho que lo procure, el Espíritu Santo dice, no, cancelado, ese no. Pídeme otro. Ninguno. Ninguno. Y estoy seguro que hay que empezar. ¿Y el de profecía? El de profecía también. El mismo Pablo en 1 Corintios 13 dice que la fe, la esperanza y el amor acabará, pero estará presente el amor. Y también dice, procuren todos los dones, pero sobre todo el don de profecía. Hermanos míos, habrán profetas hasta que Cristo venga. En diferentes dimensiones que el Espíritu desea. Ahora, ¿por qué no vemos entonces personas sanarse de repente? ¿Por qué no vemos grandes milagros? ¿Por qué no vemos tanto servicio en la iglesia fajada porque lo ponga en la lista de los nombramientos? Oye, tú te imaginas, iglesia, la gente molesta conmigo porque no lo puse en una lista de nombramientos y no me pusiste, pastor. ¿Y por qué la junta no me nombró como esto y por qué la junta no me nombró como aquello? En vez del pastor correteando detrás de la gente, ¿tú crees que pueda servir como diácono? No, tengo que orar, tengo que pensar. Señores, da risa, pero es triste. Dios te manda a servir. Dios te manda a servir. Es más, ese es el fruto. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, dime, pastor, ¿qué hace falta? Hace falta, yo no sé hacerlo, pero ¿cómo se hace? No te puedes parar. Hermanos míos, muchos creyentes tienen al Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo, pero no han experimentado el don del Espíritu Santo, que es el poder en el Espíritu Santo. Incluso hay líderes en nuestras iglesias que tienen poder, pero no tienen autoridad en el Espíritu. Y es triste ver cómo una iglesia que nació como un movimiento profético para esparcir el evangelio al mundo completo, el verdadero evangelio, no el que estamos predicando con alteraciones y con añadidos. El evangelio, que es simple. Es triste ver cómo ese movimiento profético, poquito a poco, está dando pasos gigantescos, poquito a poco, un paso ahora y otro paso después, para convertirse, dejar de ser movimiento, para convertirse en institución. No somos una institución. Riverside Spanish nunca será una institución religiosa. Riverside Spanish será siempre el movimiento profético de Jesucristo para presentar el verdadero evangelio al que sufre, al que está roto, al que está dañado, al estigmatizado, al que está en el ostracismo religioso. Nosotros somos los que estamos siendo levantados por Jesús en esta tarde ya para predicar las buenas nuevas del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y este año, vamos a ponernos de pie, y este año viene grande. Este año viene grande. Estaremos bautizando más de 100 personas para la gloria de Jesús, no para números nuestros, porque a mí no me pagan más por bautizar menos o más. Estamos trabajando durísimo para la gloria del reino, porque quiero ver a tanta gente en el reino prometido que diga, wow, ¿quién es de aquí de Riverside Spanish? Yo, oh, gracias a ustedes estoy aquí. Ay. Yo alabo el nombre de Dios por eso. ¿Y con qué ejército cuenta Jesús para eso? ¿Con el pastor? No, el pastor es uno. El ejército son todos ustedes. Los logros que Dios ha tenido en esta iglesia hasta este momento no fue el pastor. Es de ustedes porque han sido herramientas de Jesús que trabajó por medio de ustedes. Pero el año que viene va a ser 3 veces más grande. Si este año bautizamos 50, el año que viene vamos a bautizar 100 o 150. Se puede en el nombre de Jesús cuando nos llenamos del Espíritu Santo y hacemos caso al consejo paulino que dice en 2 de Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo quiero llamar a Valentina que pasa al frente. Ustedes no se me sienten, que llevan mucho tiempo sentados. Valentina que pasa al frente. Sí, eso hay problema con la circulación y todo. Pase usted también para acá, por favor, nuestra secretaria, nuestro director de obra misionera, Valentina, que venga acá también. Yo siento en mi corazón que esta muchachita va a ser grande en el nombre de Jesús. Pero no solamente ella, también va a ser grande en el nombre de Jesús, Olguita. Olguita es calladita, pero es muy inteligente. Olguita, a ver, ¿dónde estás?
Queremos orar por ti antes que te nos vaya, mi niña. Hay que estar por ahí, es muy tímida. Ok. Si quieres venir bien, si no, está bien. Ok, pero te queremos muchísimo. Hermanos míos, ella tomó una decisión hoy. No solamente porque lo sentía, sino porque lo creyó. Ella se iba a bautizar, más allá me dijo, pastor, no, es mañana. Y preparamos todo y se bautizó. Familia, el Espíritu Santo está en esta mañana acá. ¿Hay alguien que quiere bautizarse próximamente en el nombre de Jesús? Y decir, yo quiero entregar mi vida. Levanta la mano, pasa usted al frente, venga. ¿Hay alguien más que quiera decir, yo, no es que lo siento, no, es que yo estoy seguro que es lo que tengo que hacer? La Biblia me dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, pero también dice, bautízate. ¿Y qué cosa es el bautismo? Es la entrega pública a Jesús. A partir de ese momento, entonces ya perteneces a Jesucristo, sellaste un pacto. Pero hay cosas que tengo que resolver. Sin el Espíritu Santo no lo vas a resolver. Recibe, ¿también quieres? Amén. Recibe el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo para que provoquen dones espirituales en ti. ¿También te quieres bautizar? ¡Ay, qué linda! Ven acá, mi niña. Ven acá, bueno, qué bueno. Los niños responden porque tienen el corazón mucho más sencillo, ¿no? Y también las personas con más juventud acumulada. Amigos míos, si hay alguien en esta tarde que sabe que tiene que entregarse su vida a Jesús, sabe que tiene que bautizarse y no quiere hacerlo ahora porque le da pena, gloria al Señor. Oye, estos Elías son tremendos, muchachones. Ahí afuera, yo voy a estar dándole la mano a todos ustedes. Y ahí me dice al oído, pastor, yo quiero. No me paré porque hay una fuerza que me estaba amarrando al banco y tenía pena. No me paré porque el enemigo me estaba proyectando en la mente, ¿cómo te vas a bautizar por esto? ¿Cómo te vas a bautizar por aquello si tú todavía estás haciendo esto? Y son todos cadenas para engañarte. Gloria al Señor por esa palomita blanca. Ven acá, mi niña. Mira, los niños están dando ejemplo a los adultos, familia. ¡Qué bueno! Hermanos míos, me dice, pastor, yo quiero bautizarme. ¿Qué tengo que hacer? Y yo te voy a dar el camino que es muy sencillo para decirle al mundo espiritual que a partir de ese momento en que te sumerges ahí, oye, el pasado quedó en esas aguas. A partir de ese momento adquieres una tiara aquí en la frente que dice, yo soy propiedad de Jehová. Dios le dice al mundo entero, mío eres tú. Ya no perteneces al vicio, ya no perteneces a esa relación torcida, ya no perteneces a tu mal carácter, ahora perteneces a mí. Por eso, juntos vamos a limpiar todo lo que has ensuciado. Vamos juntos a resolver esa relación, vamos juntos a resolver ese vicio, vamos juntos a emprender el camino poco a poco. Y aquí voy a estar yo como su líder espiritual para irle guiando hasta llegar a ese momento del bautismo. Pero tiene que haber un comienzo y el comienzo es con una decisión. Pastor, yo quiero bautizarme. Prepárame, ayúdame, ¿qué hago? Eterno Dios que estás en el cielo, te alabo y te bendigo. Gracias por esta mañana, por este servicio tan hermoso en el que hemos sentido la presencia de tu Espíritu, porque solo tu Espíritu Santo puede tocar el corazón de estas 4 almas para entregarse a ti, no importa la edad que tengan. Y yo alabo el nombre de tuyo, Señor, porque le has tocado el corazón ahora, especialmente a estos muchachos pequeñitos, que les es más fácil tomar esa decisión y no esperar a la adolescencia, una etapa tan compleja, para ponerlos a elegir. Te doy las gracias, Señor. Bendice también a todo el resto de la comunidad de fieles que estamos presentes. Estoy seguro que hay alguien en esta sala que está sintiendo el toque de Jesús en su corazón. Está sintiendo la voz de tu Espíritu en su mente, pero tiene pena, tiene vergüenza. Hay cosas que quizás le atan, tiene preconceptos, estructuras mentales que no lo deja dar el paso, pero hasta ellos o hasta esa persona llegue la influencia de tu Espíritu de manera permanente, no hoy ya, sino hoy, en la tarde, en la noche, mañana, pasado. No lo dejes tranquilo, porque está en juego su vida eterna. Estamos muy felices aquí, pero cualquiera puede salir y puede morir. Yo no sé lo que pueda pasar en el próximo minuto, Dios. Queremos estar sellados en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia. Estamos seguros que si hemos tenido victorias en el nombre de Jesús en este año, las del año que viene van a superar por 3 lo que hemos hecho en este año en tu nombre. Porque la iglesia entera se pone en tus manos para que hagas cosas grandes con nosotros.
En el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesús lo pedimos. La iglesia lo cree y dice, amén. Que Jehová te bendiga y te guarde.